El hombre lobo, la leyenda. ¿Dónde se origina? ¿Desde qué época data? Un misterio que vamos a buscar resolver en esta plática. Empezamos. Hoy hablaremos de los hombres lobo. El hombre lobo, también conocido como licántropo o luisón, es una criatura legendaria presente en muchas culturas independientes a lo largo del mundo. Se ha dicho que este es el más universal de todos los mitos, probablemente junto con el del vampiro. Y aún hoy, mucha gente cree en la existencia de los hombres lobo o de otra clase de hombres bestia. Todas las características típicas de aquel animal, como son la ferocidad, la fuerza, la astucia y la rapidez, son en ellos claramente manifiestas. Para desgracia de todos aquellos que se cruzan en su camino, según la creencia popular, el hombre lobo puede permanecer con su aspecto animal únicamente por espacio de unas cuantas horas, generalmente cuando sale la luna llena. En el folclore y la mitología, un hombre lobo es una persona que se transforma en lobo, ya sea a propósito o involuntariamente, a causa de una maldición o de otro agente exterior. Se cita en Ovidio en Metamorfosis. Incorpora también escarcha recogida bajo la luna que ilumina toda la noche, y las funestas alas de un vampiro con su propia carne y las entrañas de un mudable lobo, que acostumbra a cambiar su rostro de fiera en hombre. Petronio refiere la transformación de un soldado en un lobo al pasar por unas tumbas cuando la luna resplandecía como si fuera mediodía. Durante un sangriento ataque a ovejas, es herido por una lanza, siendo que al retomar a su condición humana, un médico le curaba el cuello. Tomado de Satiricón, los Centenos. El cronista medieval Gervase de Triburi asoció la transformación con la aparición de la luna llena, pero este concepto fue raramente asociado con el hombre lobo hasta que la idea fue tomada por los escritores de ficción moderna. La mayoría de las referencias contemporáneas están de acuerdo en que un hombre lobo puede ser asesinado si se le dispara una bala de plata, aunque esto es producto de la narrativa moderna y tampoco aparece en las leyendas tradicionales. Nadie sabe con exactitud cuándo se originaron las leyendas sobre hombres lobo. Puede que se trate de una superstición tan antigua como la humanidad misma y la manifestación observada de diversas patologías. Así parecen indicarlo algunos casos datados en España, como algunos reseñados en el siglo XVI o el de Manuel Blanco de Rosamanta, siglo XIX, en cuya vida se basan las películas El bosque del lobo y Rosamanta, la casa de la bestia, filmada en el 2004. Se cita, según Antonio de Torquemada en el Jardín de las Flores Curiosas, y es que en el reino de Galicia se halló un hombre, el cual andaba por los montes escondido, y de ahí se salía a los caminos cubierto de un pellejo de lobo, y se hallaba algunos mozos pequeños, desmandados, matábalos, y hartábase de comer en ellos. Y era tanto el daño que hacía, que los de la tierra procuraron quitar aquella bestia del mundo, y prendiéronle,
y viendo que era hombre, le pusieron en una cárcel. Se ha propuesto una teoría reciente para explicar los episodios de hombres lobo en Europa durante los siglos XVIII y XIX, con el cornezuelo, cuya ingesta causa envenenamiento. Es un hongo que crece en los lugares donde se cultiva centeno en temporadas húmedas, después de inviernos muy fríos. El envenenamiento por cornezuelo normalmente afecta a pueblos completos o por lo menos las áreas pobres de los pueblos, provocando alucinaciones, histeria colectiva y paranoia, así como convulsiones, en algunas ocasiones la muerte. Para ser más exacto, el LSD deriva del cornezuelo. En el envenenamiento por cornezuelo, por consumo de cornezuelo, se ha propuesto como la causa de que algunos individuos creyeran ser hombres lobo, o de que todo un pueblo creyera haber visto un hombre lobo. Se decía que cuando la gente consumía el cornezuelo, al momento de cuando había luna llena, salían y aullaban como lobos. Como la mayoría de los intentos de usar la ciencia moderna para explicar creencias religiosas y folclore, esta teoría es controvertida e insatisfactoria. Por ejemplo, no explica por qué los brotes de histeria sobre brujería y las leyendas de transformaciones en animales existen en todo el mundo, incluyendo lugares donde no hay cornezuelo de centeno. La histeria y la superstición han existido por todo el mundo durante toda la historia registrada y, generalmente hablando, el envenenamiento por consumo de hongos no es la razón de todos estos acontecimientos. Similarmente, algunos investigadores modernos han intentado utilizar condiciones tales como rabia, hipertricosis, que es el crecimiento excesivo del pelo sobre el cuerpo entero, o porfiria, un desorden enzimático con síntomas que incluyen alucinaciones y paranoia. Como explicación para la creencia del hombre lobo, aunque los síntomas de estas dolencias no emparejan completamente con el folclore o la evidencia de los episodios de histeria colectiva, también existe un raro desorden mental llamado licantropía clínica, en el que la persona afectada tiene la ilusora creencia de que se está transformando en un animal, aunque no siempre es un lobo o un hombre lobo. Otros creen que las leyendas de hombre lobo nacieron como parte del chamanismo y sus tótems sagrados, que supuestamente protegen a la tribu en las culturas primitivas con sus creencias basadas en la naturaleza. El término teriantropía ha sido adoptado para describir un concepto espiritual en el que el individuo cree tener el espíritu o alma en su totalidad o en parte de un animal no humano. Una idea explorada en el libro de los hombres lobo de Sabine Baring Gould es que las leyendas de los hombres lobos se pueden haber usado también para explicar los asesinatos en serie. Tal vez el ejemplo más famoso sea el de Peter Stump, ejecutado en 1599. Un campesino alemán acusado de asesinato en serie y canibalismo, y también conocido como el hombre lobo de Bedford. Entonces hablemos un poco sobre la historia. En particular, Francia parece haber sido infestada con hombres lobo durante el siglo XVI, por lo que fueron numerosos los consecuentes juicios. En algunos casos, por ejemplo, los de la familia de Gandillon en el Jura, el sastre de Chalons y de Raulet, ocurrido en el año de 1598, había clara evidencia en contra del acusado de asesinatos y canibalismo, pero ninguno asociado con lobos. En otros casos, como el de Gilles Garnier en Dole en 1573, hubo clara evidencia de existencia de algún lobo, pero ninguna en contra del acusado.
En todos los casos, y con muy pocas excepciones, había una predisposición del acusado en confesar e incluso en detallar las circunstancias de la metamorfosis, la cual es uno de los temas recurrentes de la brujería medieval. Aun cuando esta fiebre licantrópica de ambos acusadores y aquí sospechosos llegó a su cenit, se decidió en el caso de Jean Garnier de 1613 en Burdeos que la licantropía no era más que una ilusión enfermiza. Desde entonces el llamado loup-garou dejó de ser considerado como un herético peligro y regresó a su posición precristiana como una simple amenaza, lobo-hombre. Las mujeres lobo, por ejemplo lubins o lupins, fueron consideradas en Francia, no obstante, como hembras tímidas e inofensivas, en contraste con los temidos loup-garou. De acuerdo con los obispos Olaus Magnus y Mahaluf, en las provincias de Prusia, Livonia y Lituania, los hombres lobos del siglo XVI eran más destructivos que los auténticos lobos, y su heterodoxia surge de la aserción de los obispos católicos de que ellos formaron una escuela maldita, de aquellos deseosos de la innovación contrarias a la ley divina. Sin embargo, a principios del siglo XVII en Inglaterra, las personas acusadas de brujería eran aún perseguidas celosamente por Jaime I de Inglaterra. Para entonces el lobo ya estaba extinto hacía largo tiempo en la isla, por lo que este piadoso monarca estaba libre de acusar a los werewolves como víctimas de una ilusión inducida por una superabundancia de melancolía natural. Solamente las criaturas pequeñas, tales como el gato, las liebres y las comadrejas, permanecían como vehículos para que el hechicero malo se transformara en ellos. Los hombres lobo de dispensación cristiana no eran todos considerados como herejes o viciosamente dispuestos en contra de la humanidad. De acuerdo con Baronis, en el año 1617, se presentó un grupo de lobos en un monasterio y destrozaron a varios frailes, quienes mantenían opiniones sobre herejía. Los lobos mandados por Dios despedazaron a los ladrones sacrílegos del ejército de Francesco María, duque de Urbino, quien había llegado para saquear el tesoro de la Santa Casa de Loreto. Un hombre vigiló y defendió a Segismundo Mártir, rey de Inglaterra, ante las bestias salvajes. San Odo, abad de Cluny, asolado por una manada de zorros, fue liberado y escoltado por un lobo. Tomado del libro de A. de Gubantis, Zoological Mythology. Cuentos medievales eran personas inocentes y temerosas de Dios que sufrían a través de embrujos de otros o simplemente estaban destinados a un destino infeliz, y quienes en forma de lobo se comportaban de una manera admirable, honrando y protegiendo a sus benefactores. El Biche Claveret, en el poema William el hombre lobo de María de Francia, decía, o citaba: el héroe pertenecía a esta clase, y los numerosos príncipes y princesas, damas y caballeros, quienes aparecieron temporalmente en forma de bestia en los cuentos de hada alemanes o Marchen. Véase Blancanieves y Rosa Roja, donde el oso feroz en realidad es un príncipe encantado. De hecho, el poder de transformar a otros en bestias salvajes no solo fue atribuido a hechiceros malignos, sino también a santos cristianos. Omnes angeli boni et, mali ex virtude, naturali habet protestante, transmutandi corpora nostra. Todos los ángeles buenos y malos tienen el poder de transmutar nuestros cuerpos. Fue la sentencia de Santo Tomás de Aquino. San Patricio transformó a Berético, un rey de Gales, en lobo. Y San Natalio maldijo a una ilustre familia irlandesa con el resultado de que cada miembro de ella estaba condenado
a ser un lobo por 7 años. En otras historias la voluntad divina es más directa. En Rusia se supone que los hombres se convierten en hombres lobo al incurrir en la cólera del diablo. Ciertas creencias sobre el hombre lobo se basan en acontecimientos documentados. La bestia de Gavandán fue una criatura que aterrorizó todo el área de la provincia de Gavandán, en el actual departamento de Lozère, en las montañas de Marguerite, al sur de Francia, en el lapso de 1764 y 1767. La bestia fue descrita frecuentemente como un lobo gigante que atacaba al ganado y a seres humanos sin distinción. Fue abatida, según los relatos, por Jean Chastel con una bala de plata. De aquí el mito de que los hombres lobos solo pueden matarse de este modo. También se puede ver a un hombre convertirse en lobo al ser mordido por este animal en la película del año de 1994, Wolf, protagonizada por Jack Nicholson y Michelle Pfeiffer. En el 2010 se estrenó una nueva versión protagonizada por Benicio del Toro del clásico de Universal. Para el aspecto de la bestia se tomó como base el que se tenía en la original de 1941, pero más realista y actualizado gracias a los avances del maquillaje y los efectos digitales por ordenador, más bien conocido como CGI. El español Paul Naschy, que creó El Hombre Lobo, Waldemar Daniski, es el actor que más veces ha interpretado a un licántropo en la pantalla. También en España se produjo la película de Pedro Olea, El Bosque del Lobo, donde se da un tratamiento más naturalista y realista al fenómeno de la licantropía. La película canadiense Ginger Snap, estrenada en el año 2000, generando una secuela y una precuela, hace uso de la licantropía como una analogía de la pubertad. En las películas de las series Underworld se muestran a los hombres lobo en una batalla del siglo contra los vampiros. Además se presentan como otra raza. Los licántropos controlan a voluntad su metamorfosis y pueden convertir a otros mordiéndolos. Estos nuevos se transformarán al llegar a la luna llena. Luego de una transformación involuntaria, se vuelven licántropos. Según la historia, los hombres lobo y luego los licántropos eran sirvientes o perros guardianes para los vampiros, hasta que un licántropo los condujo a una rebelión por su libertad y vengar la muerte de su amada. En la película Van Helsing, los hombres lobos son monstruos diabólicos al servicio de Drácula, sufriendo en la transformación el cambio de piel. La luna llena solo los controla los primeros días de su licantropía. Luego la maldición los consume hasta que llegan a ser lobos por siempre. The Company of Wolves, de Neil Jordan, es una interpretación moderna del cuento de Caperucita Roja, en la cual el lobo feroz es realmente un hombre lobo. Entre los dos licántropos presentados está el de Harry Potter y El prisionero de Azkaban, dirigida por Alfonso Cuarón. En la película Wallace y Gromit, The Curse of the Wild Rabbit, aparece una parodia de monstruo llamado Conejo Lobo, Wild Rabbit, el hombre conejo. También cabe citar la serie japonesa Wolf Rain, donde los protagonistas son en realidad lobos, en su forma animal, pero pueden tomar apariencia humana ante otras personas. Pudiendo añadir la película Wild Children, Los Niños Lobo en España, dirigida por Mamoru Hosoda, que tiene tintes de drama familiar y mitos de hombre lobo. En el 2011 sale la serie Teen Wolf, dirigida por Jeff Davis por MTV, también llamada como un lobo adolescente. Esta es un niño que es mordido por un alfa y hace que su vida cambie por completo, gracias a esas habilidades que un hombre lobo puede tener. A medida que pasan los episodios van descubriendo nuevos enemigos y especies como hombres coyote, Kitsune, Hellhound, Canisma, Quimera, entre otros. En juegos de rol, editar.
El hombre lobo, el Apocalipsis, Werewolf de Apocalipsis en inglés, es un juego de rol editado por la compañía Wild Wolf y en el que el jugador interpreta a un hombre lobo. Los hombres lobo, llamados Garou en su lengua, son guerreros de Gaia, la madre tierra, que luchan contra el apocalipsis, el final de los tiempos profetizado que anuncia la destrucción de la tierra. En el juego el jugador representa a un hombre lobo. A diferencia de la mitología tradicional, estos hombres lobo pueden transformarse a voluntad. Los Garou poseen 5 formas desde el lobo al humano, pasando por 2 formas intermedias hasta una forma similar a la que se puede apreciar en la película de Van Helsing. En el juego de cartas los hombres lobo de Castro Negro, entre 1 y 3 de los jugadores participantes en el curso de una partida han de emular a hombres lobo, teniendo que matar al resto de jugadores, o sea los aldeanos. Los aldeanos por su parte han de identificar y matar a los hombres lobo, antes de que estos los maten a ellos. Y así de interesante es esta historia de los hombres lobo, la cual hasta la fecha no se conoce en realidad su origen. Desde asesinatos en serie, muerte de ganado, sirvientes de vampiros, hasta una leyenda que se narra desde los principios de la humanidad. Hasta aquí llegamos, mis queridos amigos, y los invitamos a que se suscriban a la página, suscríbanse, denle like, aplasten la campanita para que lleguen las notificaciones, compartan con sus amigos si les gustó, y nos vemos a la próxima con otro tema interesante. Gracias. Una historia única. Muy interesante, por cierto, ¿verdad? El hombre lobo probablemente jamás sepamos de dónde viene. Probablemente, como dice la historia, simplemente es desde el principio de los tiempos de la humanidad. ¿O será acaso esos asesinos en serie? Sigamos estudiando, sigamos revisando sobre los hombres lobo. Si quieren, les puedo organizar una segunda parte. Si tienen algún tema en mente, díganmelo y con toda confianza lo tocamos. Recuerda, estamos empezando. Suscríbete, dale like, comenta, aplástale ahí el botoncito, la campanita de notificaciones y infórmale a tus amigos sobre nosotros. Hasta la próxima.